las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos amigos, ya están esperando nuestro entrevistado y también Lidia, que está por aquí. Hola, padre. ¿Cómo le va, Lidia? Estaba esperando, llegó casi en punto, casi. Sí. Se pasó un poquito. Justo estaba muy ocupada. Vino alguien, vino alguien y bueno, ahora ya estoy acá encerrada, Bueno, ¿bien? Ahí lo estamos esperando a nuestro querido amigo Ricardo Andrilli, que siempre es tan bienvenido en nuestro programa. No sé si nos está escuchando Andrilli, Ricardo. Tenemos la presentación de rigor, aunque ya lo conocen, nuestro querido amigo. Sí, perfecto. Aunque ya lo conocen nuestro querido amigo Ricardo Andrilli, estamos también con Lidia Veloch. Quería decir algunas palabras sobre el tema de hoy, que es muy importante, porque tanto se ignora de nuestra historia, porque se ha borrado la historia verdadera, se le ha confundido con una historia falsa, ¿no? Y aparecen buenos los que son malos y malos los que son buenos, y en Argentina encima sepultados, como decía Andrilli hace mucho en un programa, ¿no? Nuestros próceres calumniados, sepultados, no, y lo que decía, y agregaba Andrilli, que lo decía Castellani, se le levantan estatuas a nuestros enemigos, traidores, y a los que son verdaderamente próceres como Liniers, San Martín, Artigas, Rosas y muchos más, por supuesto, se los calumnia. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de la concordia política. ¿Qué significa la palabra concordia política en nuestros próceres? Para luego poder hablar con Ricardo Andrilli, con mi amiga y que siempre me ayuda, la señora Lidia. Bueno, para todos nuestros queridos oyentes, Zapato de Encuentro se transmite por Radio FM Creación de aquí de La Plata, Morenita del Valle, Radio del Padre Apuz, Concepción del Tucumán, y Radio Murialdo 1290 AM y 90.5 FM de Mendoza. Saludos a la gente de Mendoza. Les estoy contando que vamos a hacer un programa interesante. Los próximos programas que se vienen ahora también son muy interesantes. ¿Cuál es la próxima programación que tenemos? Bueno, miren, después de que hable Ricardo Andrilli sobre la concordia, el profesor Luis Roldán va a hablar de un tema que yo creo que Andrilli lo conoce a este señor, creo que son amigos, ¿no? Autoridad y resistencia a la opresión. Luego va a hablar de la Fuerza Aérea Argentina, Nicky Pagano, Miguel Martín de Güemes, un personaje que hay que conocer también en su verdadera historia. De Salta, ¿no? El gran caudillo. Luego el padre Gabriel Zapata nos va a hablar de la vocación. Vamos a cambiar ahora para el tema religioso. La vocación, llamado de Dios y de su iglesia. Después el padre Raúl Arriague va a hablar también de la vocación desde la teología. Luego Antonio Caponeto nos va a hablar de la independencia y de la tradición histórica nuestra en la Argentina. Y por fin
los dos hermanos, Mario y Antonio Caponetto y el doctor Mario Caponetto nos va a hablar de Jordán Bruno Yenta y Saccheri, que se están cumpliendo este año los 50 años de la muerte, del asesinato, del cruel asesinato de estos dos grandes hombres de nuestra patria. Bueno, ahora sí nos dirigimos, voy a decir algo sobre el entrevistado de hoy, que es profesor en historia, que también, 68 años, oriundo de La Paz, Entre Ríos, paceño, casado, tiene 8 hijos y 9 nietos, jubilado docente como profesor de historia, se desempeñó en ámbitos universitarios, secundarios y de capacitación docente, ha expuesto en congresos y jornadas sobre temas históricos y políticos, ha escrito en la conocida revista Verbo, Gladius, Cuadernos Monásticos Benedictinos y en el diario El Día de Paraná. Bueno, ahora sí, algo de lo que va a hablar nuestro querido amigo Andrilli, sobre todo la definición del concepto de lo que es la concordia política, los elementos que la componen, su relación con la justicia y el bien común. También va a hablar e intentará mostrarnos los 4 próceres de la historia argentina: Liniers, el gran Liniers, las invasiones, en la epopeya de las invasiones inglesas, la reconquista de Buenos Aires, el general San Martín en la campaña libertadora, Artigas en su formación de la Liga Federal y Juan Manuel de Rosas al constituir la Confederación Argentina, que realizaron una concordia política concreta en sus gestiones, lo cual tuvo unos elementos opositores que sembraron la discordia. ¿Y quiénes fueron los que sembraron la discordia en esta Argentina ahora tan enferma? Justamente por ellos, porque sembraron la discordia, que está casi en una metástasis, podríamos decir, incurable. No sé qué opina Andrilli después. Justamente los mismos que odiaron a estos 4 próceres, a los que pusieron 1000 obstáculos para que no consiguieran la verdadera concordia social, política en nuestra patria grande. Y estos fueron sus enemigos: Mariano Moreno, Rivadavia, el directorio porteño, los unitarios, los liberales, entre otros, todos sembrando la discordia, el odio, perjudicando enormemente a nuestra querida patria. Bueno, ahora sí, con ustedes el profesor Andrilli y Lidia, por supuesto, que me acompañará para hacer una linda entrevista. ¿Cómo le va, Ricardo? Bienvenido a nuestro programa. Hola. Bueno, Agustín, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda Lidia? Lo mismo. Muy feliz de verlos así. Y bueno, aparte, usted tira con munición gruesa, porque los amigos que ha nombrado, que tengo la gracia de ser amigos, de la verdad, de todos ellos. Sí, con algunos más tratos que otros. Bueno, el Luis Roldán hace muchísimos años, Terriano, hemos trabajado mucho en congresos para la instauración de la ciudad católica. A Nicolás Pagano lo he conocido acá también en la época más que tal. Se oye mal, padre. Sí. Sí, no, y bueno, Antonio y Mario Carneto también, mi compadre Antonio. ¿Y escucho bien usted? ¿Sí? Hola. Sí, escucho bien. Sí. Dale nomás, Ricardo. ¿Me están escuchando? Hable. Sí. Yo escucho bien. Sí. Lidia a lo mejor no, pero bueno. No, lo escucho cortado. Sí. No importa, siga hablando. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Ahora? Sí. Bueno. Sí. Se escucha perfecto, se escucha. Bueno, todos estamos en esta... sí, el tema justamente de la
de la concordia política es un tema muy importante. Hay un libro muy bueno de desarrollar el tema, que es la concordia política. Y bueno, justamente si hay algo que nosotros aclarar es esto: concordia significa unión de corazones de alguna manera, de corazones, de intereses, de cosas compartidas. Y política tiene que ver con el bien de la polis, entendido esto como el Estado, y el Estado no solo como la administración de gobierno, sino como la sociedad política. La aproximación es que la concordia política implica una cierta unidad de intereses ordenados a la justicia, a la paz, una sociedad política organizada. Esto es lo que nos dice Félix Lama, citando a Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, entre otras cosas. Lo digo para que no crean que uno está plagiando, me he inspirado en él, ¿no? Ahora, evidentemente, tenemos que saber ir viendo esto con algunas frases importantes que se dan en nuestra historia política, cultural, ¿no? Martín del Barco Senter, tan olvidado del argentino reino. Fíjese, el que bautizó a nuestra patria. Ya había que decir. San Martín decía: serás lo que debas ser y no serás nada. Juan Manuel de Rosa decía: si no hemos hecho por sostener la independencia nacional, es porque más vigencia aquella frase de José Antonio, que es que una patria, una nación, es una unidad de destino en lo universal. Entonces, aquí vemos cómo hay una necesidad de concordia entre los habitantes de una polis, como base de otras virtudes superiores. Y lo que vemos dolorosamente en el diagnóstico de nuestra patria es que vivimos en un estado de permanente discordia. Que en vez de haber corazones divididos, corazones en lucha, pasto de ideologías y de la lucha de intereses exorbitantes, y la falta de esa común que ver. No sé si me han escuchado y sí, hay algo que aclarar en este sentido. Vivimos en discordia, es verdad. Yo puse ahí, ¿qué le pareció a usted? No sé, puse que culpa de, sobre todo, estos enemigos de los grandes 4 próceres que usted nombra, en gran parte tenemos esta discordia, ¿no? Los liberales, Bernardino Rivadavia, Mariano Moreno, los unitarios, el directorio porteño y también ¿cómo es? Bueno, todo eso y algo más, ¿no? ¿Me habrá escuchado? Sí. Antes de entrar en el tema de propiamente la concordia política en estos próceres que usted está nombrando y ver. Sí, lo escuché perfectamente. ¿Usted me escucha bien? Sí. ¿Me escucha bien? Perfecto. Sí. Bueno, sí. De entrar en cada uno importante que usted nombró, los enemigos que generan, me parece importante, ¿no es cierto?, tratar de definir lo que es la concordia política, ¿no? Fíjense que el padre Castellani, Fermín Chávez, otro gran historiador, decía que Argentina era como una árbol con la raíz partida, o con romanos, hispanos, católica, la hispanidad. Y por otro lado, la hidra venenosa o la raíz venenosa de las ideologías, que de alguna manera vinieron con la modernidad y se fueron afianzando y viviendo, chupando la savia de nuestra verdadera tradición. Entonces nuestra tarea en esta política, de alguna manera,
agonal, agónica que estamos viviendo, como dice Rafael Breido en un hermoso libro que tiene, tenemos que redescubrir qué significa la concordia política y cómo podemos construirla, ¿no es cierto?, frente a ese globalismo que vivimos y frente a esa concepción ideológica que destruye las raíces de nuestra patria. Yo creo que es una tarea que nos ideológica, y para reconocer cuáles son justamente la sustancia, la lengua, la cultura hispanoamericana, que une lo español y lo americano en una nueva síntesis. Entonces, ahí podemos nosotros ver, en contraste, este terrible diagnóstico de la patria, esclavo de un sistema de deuda externa perpetua, de deuda impagable, solucionable, pero elegido gobernar con deuda y no con la realidad de nuestro pueblo y de nuestra nacionalidad. Entonces, vamos un poquito a la raíz de lo que es la concordia política, ¿no es cierto? La concordia política es dar un paso más importante, que es su primer fruto, que es cierta amistad social. Ahí entra ya algún elemento de la justicia, que es algo más elevado todavía. ¿Por qué la amistad social? Pues la concordia política trata de los intereses de las personas y de los distintos sectores, que pueden ser, hay veces, no coincidentes o antagónicos, pero por una acción buscadora de la amistad social por parte de eso, en el cual esos intereses, sin dejar de obtenerlos, sin embargo, tienen una función social, a que a veces lleva a renunciar a algunas cosas, a veces no, a veces se potencia, para que sí, amistad social, que ya hace esperar el antagonismo, la lucha por sí misma, aunque puedan dar hechos aislados, y haber una especie de amistad social que permiten justamente un ámbito de justicia que lleva a lo que es aquello que definía genialmente de la tranquilidad en el orden. Entonces, ahí está la importancia de lo más elevado del bien común, fruto de la justicia y la amistad social. Pero si no hay concordia, queremos un hombre sano, pero no lo vamos a alimentar. Si ese hombre nos alimenta culturales, sociales, ni buscar otras cosas mayores. Entonces tenemos que superar entre enemigos que son enemigos del bien común, de distintos tipos, aquellos que realización tenemos que hacer una verdad como que nos permite, esto en general, que a su vez me ordenan alcanzar el destino histórico, esta concordia política, ¿no? Y también el rol de los que es el Estado. El padre Alberto Escurra Uriburu, que usted lo conoció, decía que gobernar era más difícil que arriar una tropilla de sapos. Entonces ponen los sapos todos en línea y salta uno por un lado, otro para el otro. Bueno, para lograr
coordinar esa acción con personas libres y con grupos infrapolíticos, hay que lograr que los intereses básicos sean satisfechos en armonía y dispuestos a ordenarse a una amistad social y al bien común. Esto es la concordia por esos intereses básicos, por influencias externas y con ayuda interna de los vendepatrias, diríamos, o cipayos, que sirven a las ideologías y no a la patria, y de esa manera se logra el desconcierto, la masificación del pueblo argentino, y ahí se da la derrota por la colonización mental, en la cual entramos en la lucha de clases y de sectores, desprecio de la justicia en sus distintos ámbitos, la justicia legal, que es propiamente la ya hoy llamada justicia social, Santo Tomás y otros, y entonces esos enemigos logran desarticular el bien común de la patria. Bueno, esto forma de introducción para que nosotros veamos qué es la concordia política en el contexto de la amistad social, la justicia y el bien común. Ahora estoy dispuesto a escuchar lo que usted quiera, o Lilian, ahí lo mismo, para alguna pregunta, o si se cortó en algún momento, que reitere algún concepto. ¿Sabe qué? Estaría bueno que usted, para sí, nuestros oyentes, el libro de Brady Obey, ¿cómo se llama? El título del libro, así porque muchos nos preguntan. Si se acuerda. Bueno, no lo tengo acá a mano, pero a ver, espérenme un segundito porque lo tenía como cita. Tiene que ver con el sentido de la historia de don Rafael Brady Obey. Aguárdeme que lo estoy buscando acá en un archivo que estoy justamente guiándome, porque él hace, digamos, una... se llama Política y Sentido de la Historia, editorial Gladius, si no me equivoco. Es un libro bastante voluminoso donde analiza muchos temas, ¿no? De cuestiones teológicas, cuestiones, etcétera, pero también hay un diagnóstico genial, ¿no es cierto?, donde dice, cuando la sociedad no se funda en los mandamientos de Dios, hay una falsa paz, donde el enemigo pretende ser juez sin dejar de ser enemigo, y continuar la guerra por otros medios. Díganme si no es una maravillosa síntesis de lo que pasa hoy. Tal cual. Entre otras cosas. No, el tema de la ideología, la ideología enceguece. Es un tema que ha acaparado el mundo, ¿no? Con toda mala intención, me parece a mí. Porque los ideólogos no por supuesto, razonan, además, no razonan. Exacto. Mire, es una cuestión al revés, ¿no? Justamente siempre ha habido ideología en el mundo, pero nunca han tenido la cuestión dominante que tienen hoy, porque están basadas en la negación de la verdad, eso que escribía también San Juan Pablo II en Veritate y Esplendor: el hombre es capaz de toda la verdad. La ideología niega eso, cae en el subjetivismo y relativismo, como escribió el Papa Benedicto XVI, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, cada uno piensa lo que quiere, organiza su vida como quiere, pensando que la felicidad del hombre es lo que uno se siente bien y punto, cuando en realidad tenemos un trascendente sobrenatural, y en lo temporal es vivir en una convivencia virtuosa, ¿no es cierto? Entonces, en esa tiranía de la ideología, que no es siempre sangrienta, por ejemplo, la tiranía liberal, que la padecemos nosotros, es indolora e incolora, pero va destruyendo sin darnos cuenta. La tiranía marxista es dolorosa, además, por eso por ahí es más fácil combatirla, porque se ve de frente, y por eso Pío IX decía esas frases tan categóricas, dice, los católicos liberales son peores que los ateos, dicen, porque uno a los ateos los distingue y los católicos liberales destruyen por dentro a la iglesia. Esto para algunos que se creen algunas pildoritas ideológicas. Bueno, entonces ahí tenemos una realidad, las ideologías dominando el espectro general y la realidad ausente. Entonces el mundo conturge una utopía irrealizable, que es una esquizofrenia. Creemos que lo que nosotros proyectamos es la realidad, y vivimos a contrapelo de la realidad. Ahí están las ideologías. Fíjense, la hago cortita para pasar luego a hablar de los próceres como quieran ustedes, ¿no? Pero fíjense lo que les digo.
como el camino de la verdad. El hombre, a través de los sentidos externos e internos, capta la realidad exterior, aquello que él no inventó y existe, con la capacidad de abstraer, de lograr un concepto de lo que son las cosas. Y luego, si es honesto, y más si es cristiano con la gracia de Dios, orar conforme a esa realidad para realizar el bien, captar la belleza, hacer el orden político como corresponde, etc. La ideología es lo contrario. Es pasiones desordenadas que el error y la confusión, porque quien no vive como piensa, no terminando pensando como vive. ¿Me explico? Sí, en cambio, el hombre ordenado es el hombre más con la gracia, conoce la verdad, obra el bien y busca la belleza, a pesar de las caídas y errores que tenemos, que eso es humano después del pecado original. Claro, sí, señor. Pero ahí está la diferencia. Estamos viviendo en una utopía inventada y no en la realidad. Entonces, ya está presente la concordia política. Bueno, así que las ideologías son eso, mi querida Lilian. Muy lindo, muy bien, tal cual, muy claro. Muy bien, nosotros claro. Si entramos un poco al tema de pasemos. Sí, sí, como usted diga. ¿Queda algo más? ¿Se escuchó? Perdón, pregunta. ¿Todo lo que escucharon, todo lo que les escuchó para entender o no? Sí. ¿O se cortó? Sí, ¿se escuchó bien? No, se escuchó bien, sí. Bueno, perfecto. Me alegro mucho. ¿Algunas cuestiones más que usted quiera preguntar, digamos, sobre este tema? O no, está bien, avance. En general que lo Sí. Avance nomás. Bueno, miren, vamos a hablar un poquito. ¿Qué quieren hacer preguntas o el padre o hacer un espacio de propaganda de la parroquia, publicidad? Me avisa. Pero digo este tema, la concordia política, nuestros próceres, que los 4 que fueron a selección, porque hubo otros muy buenos también, Hernando Arias de Saavedra, claro, por decir uno de los grandes después más adelante por de otros caudillos. Elegí esos 4 arquetipos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que los argentinos nos Jauretche tiene un libro hermosísimo que se llama Manual de Sonceras Argentinas. Las sonceras es algo que nos hace, diríamos, en el lenguaje argentino, desde un faro, algo más o menos, nos hace giles, y hay que desonsar, dejar que la gente no sea gil, ¿no? Y Jauretche dice que la soncera madre es aquella divisa que lanzó Sarmiento, civilización y barbarie, donde inclusive extrapola los conceptos, porque civilizado es el hijo de la tierra, el que vive la civilización propia de su ciudad, de la chivis, y bárbaro es el extranjero que puede ser con una cultura mayor que nosotros, pero no habla nuestro lenguaje, tartamudea. Ese es el bárbaro, el que tartamudea ante el lenguaje, como si un francés viniera acá y dijera, yo quiero leer un yankee. Bueno, exacto. El Sarmiento extrapola, dice, el civilizado del extranjero, la anglosajón, el bárbaro es el criollo caudillo. El bárbaro es el de afuera, en realidad, ¿no? Y Jauretche dice que, ¿cómo? Que el bárbaro es justamente el extranjero, que el bárbaro es justamente el extranjero, el de afuera. Claro, ¿qué puede ser una persona, digamos? No es lo mismo el bárbaro que el salvaje. El salvaje es el que destruye. El bárbaro es un extranjero que puede respetar la nacionalidad o no puede respetar. Eso es así. Y dice Jauretche lo siguiente, que aparte de las sonceras grandes hay otras menores. Dice, el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Falso. Todos los países buscan tener territorio, así que la extensión no es un mal. Otra soncera, lo que conviene a Buenos Aires es replegarse sobre sí misma. Falso. Tendría que ser de Buenos Aires cabeza de nuestra patria y no replegarse. En la banca porteña y en tantas cosas, en contra de los buenos porteños que los hay. Otra soncera, oponer los principios a la espada, como si el país no pudiera defender su identidad. Y otra soncera, la victoria no da derechos. Ojo, sí, hay que respetar el derecho, pero aquí hemos caído en una estupidez histórica en donde hemos cedido
nuestros derechos en nombre de una filantropía estúpida, ¿no es cierto? Bueno, y entonces eso es lo que pasa, ¿no? Cuando él habla. Y fíjense una cosa cómica que voy a citar y luego voy a hablar de los próceres. Dice en un versito en Jauretche, en un libro de 1934, El paso de los libres. Escuchen este verso y no se asusten de una palabra porque está muy bien dicha. Les he dicho todo esto, pero pienso a que nada, dice. Porque a la gente asonsada no la curan con consejo. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonsa preñada. Bueno. Eso lo dice un poco cómica y criollamente Jauretche, y justamente nos hacen sonso para que no seamos grandes, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos hacer. Y lo que nosotros queremos hacer en realidad, lo siguiente, yo modifiqué el versito y dije esto en otro artículo. Les he dicho tuito esto y pienso que no es para nada, para desonsar a la gente, para vivar giles y sonso, para curar al sonso viejo cuando la preña la sonsa. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Con palabras que pueden chocar, pero que es del vocabulario criollo. Que no tenemos que dejar que nuestra cultura sea inficcionada, fecundada, dice ahí en términos criollos, por el extranjerismo, sino que sea fecundada por nuestra propia identidad. Bueno, ahora sí podemos hablar de cada uno de esos héroes un poquito. Sí, lo escuchamos. Yo quería probar si se escuchaba bien afuera, por eso me retiré un rato. Padre. Bueno. No, era para ver si quiere preguntar un poquito, ¿no? Bueno, no, mejor, mire, en primer lugar, le diría lo siguiente, ¿no? Bueno, una de las cosas que quiero decir, bueno, ya que lo nombré, y me olvidé de nombrárselo antes al padre cuando iba a hacer la propaganda de justamente antes de Liniers, de don Hernando Arias de Saavedra, Hernando Arias, que fue el protector ¿de qué? De la zona del Río de la Plata, y quien protegió y trajo a los jesuitas que hicieron la cristiandad jesuítica en América. Hernando Arias, justamente, tiene que luchar para consolidar, fue previo del Río de la Plata, que luego se divide en dos, de el interés discordante de los malos españoles que se asociaban con los negreros portugueses que venían a explotar a los indios guaraníes, a los tapes, a los guaycurúes, etcétera, y que Hernando Arias, con su espada, con sus huestes, con su carácter fundacional y con la ayuda de los jesuitas que trajo en la zona de Paraguay, Misiones actualmente, el sur de Brasil, establecer lo que se llamó la República Jesuítica Guaranítica. De esa manera, no solo evangelizó y evitó los abusos que los hubo de algunos encomenderos, sino que además logró frenar el expansionismo portugués y la rapiña portuguesa para expandirse a costilla de Argentina, actual Argentina, Paraguay, Uruguay, lo que era la hispanidad en el Río de la Plata. Entonces, fíjese usted cómo este hombre, Hernando Arias, satisface la evangelización con los jesuitas y las órdenes, el interés de los aborígenes, así llamados, que no son de acá, pero bueno, los pueblos que estaban aquí, sobre todo los guaraníes, para promoverlos. Aquí llegó a haber esta fábrica de instrumentos musicales en las misiones, coros hermosos, tanto como los de Europa, y para que los que querían abusarlos, que hubo algunos españoles que sí tuvieron su parte negra, no todos, no, pero muchos de ellos, frenaran sus intereses y para alejar al enemigo portugués, el enemigo exterior. Entonces, de esa manera logra Hernando Arias en sus gestiones una paz de los intereses de los españoles fundacionales, de los indios que querían vivir en comunidades en las misiones, y evitando el expansionismo en la frontera ese de la rapiña portuguesa. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro que en todo su gobierno logró esa concordia, que no es el paraíso en la tierra, porque tuvo que luchar contra
los comerciantes negreros aportuguesados que estaban en Buenos Aires instalados en el Cabildo para vender indios, meter contrabando, etcétera. Es primer ejemplo de cómo un prócer preindependentista, Hernandaria, al igual que su suegro Garay y otros, lograron esa concordia en su gobierno, teniendo, como dijo muy bien el padre Agustín, a los que sembraban discordia, acá y luego en las cortes europeas para expulsar a los jesuitas y para derrotar a un hombre como Rivadavia. Primer arquetipo que no estaba nombrado en la propaganda, pero ¿se explicó más o menos? Sí, perfecto, perfecto, ¿sí? Y muy bien. Viva, viva Hernandarias, viva realmente, grande Hernandarias, muy grande. Por eso mismo. Bueno, segundo ejemplo que ponemos, el reconquistador, el primero que cité en la propaganda, ¿quién fue? Don Santiago de Liniers. Bueno, Liniers era un hombre de mucha honestidad, de una vida piadosa, personal. Estaba en la cofradía del Santísimo Sacramento en Buenos Aires. Un día que estaba en misa, cuando ya habían entrado los ingleses, él ve que se trata con cierta, no majestad, al Santísimo, no de parte de los ministros, pero que lo obligan a llevar medio escondida a los enfermos en vez de llevarlo como se hacía a veces por las calles con las velas o algo de eso, y se decide ahí hacer un voto a la Virgen y a Jesús sacramentado que reconquistar el país de esos herejes, como llamaba el pueblo sencillo los ingleses, que venían a usurpar lentamente nuestro territorio. Entonces, a la Virgen del Rosario de la Victoria, a Santa Clara, él bien le entrega esa decisión y él se pone a organizar, digamos, la reconquista que se da en Montevideo en primer lugar y luego, digamos, acá en Buenos Aires, con las tropas de la gente, con los cuerpos criollos o cuerpos españoles que existían, que luego se transforman en los primeros cuerpos propiamente criollos, como los patricios, los húsares, etcétera, y con ellos va logrando que aparezcan otras figuras como don Cornelio de Saavedra, también tiene destacada actuación Álzaga y Liniers, y Pueyrredón en las Reconquista, y luego la heroica gesta de la defensa, donde todo el pueblo, sobre todo los humildes, atacan y defienden Buenos Aires de una manera asombrosa, una verdadera barricada a todo Buenos Aires de la segunda invasión. Tanto en la primera tiene que entregar su espada a Beresford humillantemente en el famoso cuadro, ¿está? Y en la segunda quedan los ingleses derrotados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que logra ahí don Santiago de Liniers? Que Buenos Aires y las provincias se unan en esto. Fíjese que no es casual, pero el amigo Nicolás Pagano lo puede desarrollar, que don Martín Miguel de Güemes viene a Buenos Aires con alguna de su gente y colabora en la gesta de las invasiones, inclusive cargando a caballo contra un buque que estaba cerca de la Rada. José Gervasio Artigas es el que lleva parte a Liniers de que en Montevideo se ha rechazado a los ingleses, y entonces ahí Artigas también está, creo que también hay otros caudillos como Heredia. Entonces las provincias con sus conductores nacionales se unifican con la capital del virreinato, que no siempre se había portado bien con ella, sobre todo en el aspecto socioeconómico, debido al liberalismo ya infiltrado en la corte de los Borbones. Entonces, Liniers es ese gran hombre que logra eso y logra pacificar habrá tenido su luego en su desempeño, lo que ustedes quieran, pero hace eso. Cuando Liniers deja de estar en Buenos Aires y se retira a Córdoba, porque ya termina, digamos, su virreinato, claramente, y luego reconocido por España por esa pacificación ante el agresor, cuando él se va luego a Córdoba, en principio, él no desconfía de alguna manera de los sucesos de mayo de 1810, tienen también sus bemoles sobre todo la línea terrorista del plan de operaciones de Moreno, Castelli, estas otras cosas, ¿no? Entonces, fíjese, aparecen ahora, no el enemigo concreto Inglaterra, sí aquellos que respondían
a los intereses británicos, ¿no? Moreno había sido abogado de los ingleses. No digo que también que siempre fue un pérfido, porque puede haber por ahí algún escrito en la Gaceta de Moreno que es interesante y otras cosas, pero siempre estuvo vinculado a los intereses ingleses y a una especie de terrorismo ideológico en las expediciones al norte, que luego San Martín y Belgrano. Sí, él estuvo vinculado a los intereses ingleses y al centralismo, y rechazó por eso a los diputados del interior, y por otro lado, digamos, tuvo esa actitud terrorista, que el norte se volcara en apoyo del bando realista en esa guerra civil inicial, que fue lo que pasó después de Mayo. Claro. Profesor, una pregunta. Una pregunta no. En el interior que ni siquiera hacía mucha falta, había que clasificar las almas de la gente en el interior. Sí. Parece que el eco llega tarde, por eso. No, más que una pregunta. Quería hacer referencia a algo hermoso que usted mismo me enseñó, me indicó. Más que una pregunta, es una afirmación. En el libro de Cayetano Bruno, sí, en el libro de Cayetano Bruno, usted me indicó, acá dice, cuando habla del capítulo segundo, la reconquista de Buenos Aires, dice así, Cayetano Bruno, doble nota ofreció este acaecimiento entre los más preponderantes de nuestra historia, tuvo carácter de cruzada contra los herejes invasores, así habla Cayetano Bruno, ¿no? Y participó en ella la entera población, lo que usted acaba de decir. Lo quiero simplemente refrendar porque lo dice Cayetano Bruno, porque usted mismo me mandó acá. Si hay un hecho de fondo profundamente religioso, espontáneo y popular en el decurso de nuestra historia, es sin disputa de la reconquista de Buenos Aires del 12 de agosto de 1806, como lo fue también el de la defensa del año siguiente. Prescindir de cualquiera de estos aspectos es desvirtuarlo con una narración parcial e incompleta. Qué introducción que hace al manual de los chicos que estudiaban en la secundaria en la antigüedad. ¿Cuándo se estudiaba, me dijo usted, no? Yo estudié con ese en el secundario. Cuando se estudió. Exacto. Bueno, ahora ahí hay una cosa ahí. El pueblo sencillo y sus conductores, Liniers, inclusive Juan Manuel de Rosas como niño fue premiado por asistir a un cañón en la defensa. Bueno, ese pueblo sencillo rechazó al inglés por hereje sobre todas las cosas, porque eran anglicanos ellos, herejes. Y hasta por ahí aparecían pintadas, no con pinturas, sino con carbones en las paredes, en contra de los herejes, invocando a Santa Clara. Bueno, y fue el pueblo el que peleó por eso con palo, aceite, invierno. ¿Ves como mi mate que está lavado le dicen invasión inglesa, palo y agua caliente, ¿no es cierto? Un chiste, ¿no? Piedrazos, bueno. El pueblo fue así, y es una característica de nuestra historia. Vio que en todo gobierno se presentan tres elementos, dice Aristóteles, mezclados: la unidad de mando, los virtuosos que asesoran y el consenso popular. En nuestro país, la unidad de mando estuvo casi siempre, por supuesto, bastante bien, hay veces no tan bien por alguna gente, pero hubo conductores o caudillos brillantes en muchas cosas. La participación popular se dio por intuición y por una formación catequística base en el pueblo común y llano. Lo que nos faltó a nosotros es una verdadera aristocracia pensante. Y hubo algunos pensadores, por supuesto, y los caudillos se dejaron rodear por algunos de ellos. Pero aquí, lamentablemente, en vez de aristocracia, que no quiere decir oligarquía, el aristócrata es amigo del pueblo, porque no se trata de plata, sino de virtud. Y el oligarca es amigo de sus intereses mercantiles y del poder del dinero, de mamón. Y aquí, en vez de aristocracia, hubo oligarquía de distintas facetas, como las hay ahora, con sus compañeros de la prensa culpable y comprada, los ensobrados, que desfiguran a nuestros gobernantes, o se dejan desfigurar o los buscan ellos, y que confunden y masifican a la gente. En las invasiones, como usted dijo muy bien,
Religiosamente el pueblo luchó contra estos imperialistas ingleses, y ojo, porque quedaron muchos que formaron luego logias masónicas acá, influenciados por los ingleses. Mucho de la cúpula social, política y aún eclesial, cuando estuvieron los ingleses, les juraron fidelidad al rey Jorge. Mientras que algunos, excepciones como el padre Castañeda y algunos otros buenos religiosos y algunos pocos dirigentes, se unieron a la lucha del pueblo contra la impiedad de los ingleses, y mientras los ingleses sembraban a los logistas. Fíjese, cuando se va el virrey a Córdoba para llevar el tesoro real, no tanto porque fueron cobardes, sino por una cuestión estratégica, pero hubiera tenido que quedarse acá el virrey. En Luján, algunos de los Rodríguez Peña y otros de los influenciados por los ingleses detienen a los que llevaban el tesoro real, y ese tesoro real se lo dan a los ingleses, que se lo llevan del país. Como ahora algunos están llevando el oro. Bueno, exacto. ¿casualidad? No, no hay casualidades. Y a los ingleses. Pero que las hay. Exactamente. Y bueno, así quedamos. Bueno, y ahí estuvo, digamos, contra don Santiago Grinier, terminó fusilado por esa orden del plan terrorista, el plan de operaciones de Moreno, cuando Liniers ni tenía mucha posibilidad de llevar una contraposición a Mayo, ¿no? A lo mejor iba a Buenos Aires a tratar de ver qué pasaba y colaborar. Y fue fusilado en Cabeza de Tigre, ahí, creo que se llamaba el Sitio de los Loros, algo así, y fue fusilado por un pelotón de escoceses que habían quedado después de las invasiones inglesas. ¿Casualidad? No creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Bueno, este es el primer ejemplo, ¿no? Él logró esa digamos, esa concordia con el pueblo de Buenos Aires, unidos junto con el de las provincias, etcétera, etcétera, y con todo aquello y figuras como Liniers, Alza y Saavedra que van conduciendo nuestro proceso. Bueno, o sea, que si hay una pregunta la respondo, y si no pasamos al otro, no, vamos viendo un poquito. ¿Qué les parece? Pasamos al otro para que lleguemos a ver todos, sí, ¿no? Sí, fue fusilado. Sí. Después tenemos el tercero, en realidad fue Hernandaria, que no estaba en la propaganda, después Liniers, y ahora vamos ya a la época que se perfila la independencia. Artigas, el protector de los pueblos libres. Yo digo en un artículo acá que si debo confesar que cuando leo y reflexiono o escribo sobre Gervasio Artigas, me pasa lo mismo que a los que lo seguían históricamente. Me deja alucinado. Un hombre de una formación cristiana familiar y de primaria, de la primaria, pero luego criado en el campo, la visión que tiene de la gran patria americana. Increíble. Piadoso, pero además visionario de la gran patria, pero una concesión increíble, ¿no? Donde inclusive cuando él llega a conformar la Liga del Litoral, la Liga Federal de los Pueblos Libres, tiene que luchar contra la discordia que sembraba el mismo directorio que con Posada le puso precio a su cabeza. Tiene que luchar contra también las artimañas de Zarratea y de Alvear, que querían sacarlo del escenario, contra los portugueses que invadían y los españoles que todavía quedaban en Montevideo. Y ante todas esas cuestiones exteriores, logra la adhesión de toda la masa, en el buen sentido de la palabra, de las ciudades y pueblos del interior, que lo hacía al dedillo, porque ayudó a Félix de Azara a fundar pueblos y a reconocer la frontera española de la banda oriental con respecto a Portugal, ayuda a unificar a todos esos orientales en comunión con los otros orientales de la banda occidental del Uruguay, oriental del Paraná, que somos los entrerrianos, los correntinos, los misioneros, Córdoba, Santa Fe, que hacen la Liga Litoral. Y que antes de Tucumán, en el 29 de junio de 1815, eso de Oriente o de Concesión del Uruguay, aunque no quedaron las actas porque se perdieron, las quemaron, o no les interesaba tantos papeles a estos triotas sino tomar la lanza en la mano, se hizo la bandera artiguista declarando que los pueblos del litoral, la Liga de los Pueblos Libres, son independientes
pero autonómicamente unido. Entonces, va logrando una concordia política confederativa que además tiene una faceta de defensa del imperialismo portugués de Inglaterra, que está además un sistema económico que tenía por eje a las misiones con el caudillo Andresito Guacurarí, su hijo adoptivo, él era padrino, que tenía las misiones del sur de Brasil, que también era considerado hispánico, luego la rapiña portuguesa lo come, Río Grande, todo eso. El acceso del Río de la Plata a la gran zona amazónica, a la comunión, digamos, comercial con Paraguay y con la Mesopotamia, que era con el príncipe de los gauchos, que era Candioti de Santa Fe, y todo eso articulando en una realmente unidad económica, geopolítica impresionante. Pero Artigas realmente aparece la discordia nuevamente contra ¿quién? De los portugueses anteriormente y de los malos argentinos, no todos los porteños, pero muchos de los que forman el partido directorial, y que luego de la batalla de Cepeda, donde van Artigas, donde van López y nuestro Ramírez, el entrerriano, firma el Tratado Pilar, que no está mal en general, pero hay alguna cuestión ahí que no está bien hecha, en la cual Ramírez pecó 3 opciones: de traidor, de sonso, puede ser, o porque consideró que era lo que podía hacer, como dice un amigo mío que lo defiende en ese sentido. Yo creo que más bien hubo ahí una especie, se pone con los porteños contra Artigas, quiere levantar, después que lo derrota, la bandera artiguista y lo limpian a él. Bueno, entonces ahí esa conjunción de los intereses de la oligarquía porteña, a un Artigas derrotado en Tacuarembó, presionado por algunos de los suyos, como Rivera, entre otros, que fue el caudillo, digamos, unitario de Uruguay, tiene que refugiarse por segunda vez en la zona entrerriana. Él ya había llevado en el exilio al pueblo uruguayo cuando los porteños habían entregado Montevideo, que fue un verdadero éxodo, un éxodo laico al estilo Moisés, cruzando el río Uruguay con todo el pueblo oriental a cuesta. Bueno, y Artigas es destruido por esas traiciones internas y las intrigas exteriores, pero deja sembrado el ideal federalista, ¿no? Y es interesante ver cómo Artigas estuvo 30 años exilado en Paraguay. Lo protegió el doctor Franz, lo protegió también Carlos Antonio López y Francisco Serrano López, que vivían en un rancho. Y escuche esto, padre. Todos los días, lo cuenta Zorrilla de San Martín, su principal biógrafo, rezaba a la tarde el rosario rodeado de indios que le hacían coro y que lo acompañaban junto con el negro Alsina, que era el que le fue fiel hasta lo último. Y Artigas, que rezaba el rosario, y que cuando los indios que lo acompañaron hasta que salió del territorio de Argentina para ir a Paraguay, hasta lo último lo acompañaron, luego se hunde en la selva y queda ahí protegido por esos gobernantes portugueses, lo acompañan rezando el rosario. Y cuando Artigas va a morir, él quiere ponerse de pie para recibirlo. Le dice: no, general, usted está muy enfermo. Dice: ¿cómo voy a recibir acostado a su divina majestad? Y se inclina, creo que se para, medio tambaleante, recibe, por ahí los abre grande y dicen: tráigame mi caballo. O sea, que murió con Jesús en el corazón y pidiendo trabajo para luchar por la antigua causa federal. Qué maravilla, qué maravilla. Y a ese lo humillaron. Qué maravilla. A ese lo humillaron la falsa historia uruguaya también, no la historia oriental, que es otra cosa. Claro. Bueno, así tenemos una vuelta, termino con Artigas, después vamos a Martín y Rosas rápido. Artigas, perdón. Había un negrito en la corte. Adelante. Termine.
Termine y después yo agrego algo. Termine esa que iba a decir sobre el negrito. ¿Lo escucho? No. Había un indiecito guaraní en la corte de un portugués que le habían llegado esclavos y le pregunta a un inglés que había ahí, ¿qué te gustaría hacer? Le pregunta al niño guaraní. El niño guaraní lo mira y le contesta al inglés que le preguntó eso, que era un serviente, el niñito ahí, irme con Artigas. Eso es emocionante. Bueno, sí, lo escucho. No, simplemente, ya que usted habló de la piedad grandiosa de este gran prócer como fue Artigas, sí, estoy diciendo que ya que usted habló de este gran hombre como fue Artigas, este gran prócer tan piadoso que rezaba el rosario, ayer fue el día también de este gran prócer Belgrano, que cuando atacaban los realistas españoles, por supuesto, de la España borbona, en ese tiempo, estaban atacando y dice, ¿qué hora es? Le dijeron, son las 12 horas. Bueno, es hora de rezar el rosario. Y Belgrano puntualmente rezó el rosario primero y luego venció a los realistas, ¿no? La gran piedad de los próceres. Todos los próceres nuestros, a diferencia de otros próceres de otros países que no son América, por supuesto que no han sido evangelizados por América, han sido piadosos católicos de la iglesia verdadera y por eso son tan odiados por los enemigos de afuera y los traidores de adentro, ¿no es cierto? Por supuesto, me hizo acordar una anécdota del padre Martínez, que usted lo entrevistó, que es el capellán de Malvinas. Una vuelta estaba celebrando, estoy tomando agua, por si me ve Luis Roldán, no crea que estoy tomando vino, que eso lo tomamos con él cuando nos juntamos. Bueno, a mi amigo Luis. No está mal, no está mal un vinito. No está mal un vinito. Martínez está... Por supuesto. Sí, yo tengo un amigo cardiólogo y digo, vos aconsejas un vaso, yo soy muy provisor y tomo 2 o 3 más, le digo. Bueno, el amigo, el padre Martínez decía que él estaba celebrando una misa en Malvinas. Y cuando celebra la misa ve que vienen varios aviones ingleses. Solo una multitud de soldados estaban en la misa. Lo mira Seyneldín, que estaba ahí, y le dice, ¿qué hago? Mientras se da la misa. Y le dice, continúe, padre, le dice Seyneldín. Entonces Martínez, en un momento que no era la consagración, pero él dijo así, le dice a todos, bueno, pongámonos de rodillas en este momento la misa, aunque no era la consagración. Eso era por si borrosamente los aviones pasaron y no cayó ninguna bomba. Fíjese la actitud de Seyneldín, del confiante y del padre Martínez. Tiene la ingeniosidad para hacer arrodillar a la gente en Malvinas. Bueno, esa es la historia valiente que pelearon. Bueno, me voy a del general Don José San Martín. El más grande entre los grandes. El general San Martín, ¿no es cierto? Es como se le dice, por supuesto, nacido en Yapeyú, en aquel tiempo era una tierra misionera, pero es localidad de Corrientes hoy. Mamó lo que era la tierra nuestra, la tierra mestiza, indígena, la última misión hacia el sur de la República Guaranítica por la parte litoral de la Yapeyú, capital nacional de las músicas misioneras, ese instrumento, tanto que fue a pelear contra Napoleón, sinceramente, en España. Y ahí vio la España totalmente desintegrada de su tradición, esto que lo escuchen los carlistas pasados de rosca, una España que había... En realidad España fue la que se independizó de nosotros. Nosotros seguimos siendo Hispanoamérica católica. Ellos hicieron esclavos de los ingleses que los apoyaban desde el mar, y otros amigos de Napoleón que sacó y presionó por hacer la famosa Constitución de Cádiz liberal el 19 de marzo, que le decían la Pepa porque era el día de San José. Triste Constitución liberal que no sirvió para nada. Bueno,
más que para proclamar, como hizo la Asamblea en el año 13, abstractos derechos que no sirvieron para conformar la nacionalidad ni la hispanidad. No digo que no haya derechos humanos, los jesuitas y los dominicos del siglo de oro español lo habían proclamado como corresponden, como dados por Dios. Bueno, entonces, no como lo hicieron los franchutes, ¿no es cierto?, liberales. Entonces San Martín, que ve todo eso, dice, no, esto no va más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que ir a la zona de América y ahí hacer realmente, ver el panorama y hacer una independencia, no una emancipación de la fe, de la cultura, de la lengua, sino una independencia de una España de la cual no podemos depender, porque es esclava de Inglaterra y Francia. Viene con eso y aquí empieza a operar. ¿Contra quién? Contra los que estaban dentro, desvirtuando la obra de Mayo y la futura independencia. O casualidad, primer triunvirato, secretario de él, Bernardino Rivadavia, que murió de rabia, dice por ahí alguno, ¿eh? Bueno, Rivadavia, que era el triunvirato, y lo hizo arrasando a las provincias, ¿eh? Y justamente San Martín, con los patricios que estaban acá, ya no estaba Saavedra, con los granaderos y con los patricios, donde había otros, con los US, etcétera, con otros cuerpos de regimiento, apoyan la revolución de 1812, que saca el primer triunvirato, y viene el segundo triunvirato, que tiene otro cariz. Tampoco fue gran cosa, pero tiene otro cariz. No tenía el cariz liberal de Rivadavia con sus utopías, que más adelante va a ser en la Secretaría de Ministerio de Gobierno de Martín Rodríguez en 1820, Rivadavia, y en la constitución que lo hizo presidente del municipio de Buenos Aires, porque ni siquiera salía a los arrabales para conocer la realidad de Rivadavia. Y esa constitución la sacaron carpiendo todos los caudillos. Felipe Ibarra lo atendió al comisionado en paños menores, en un calzoncillo y chiripá, y le dijo que tenía 24 horas para irse a Santiago si no lo pasaba a las armas. Bueno, esa fue la constitución del pseudo primer presidente que tuvimos. Ese tipo, hasta 1904, y que siguió vinculado tremendamente a la nueva arma, que es el imperialismo de los imperios ingleses, fue el que enfrenta a San Martín con la logia masónica, la rama masónica de Lautaro, que no es la rama militar a la que pertenecía San Martín. Es la masónica de Rivadavia, y el grupo que también andaba Alvear ahí, que Alvear en su directorio ofreció a las Provincias Unidas como protectorado inglés, más allá de que fue un general de la batalla de Ituzaingó, eso hay que reconocerle, y que Rosa lo supo utilizar como embajador en Estados Unidos, porque Rosa no era sonso. Bueno, entonces San Martín, ¿qué hace? Dice, acá no podemos estar peleando una guerra civil que no tiene sentido ante una España que se desintegra, y él tiene en su cabeza el plan continental. ¿Cuál era eso? Que lo que le apura a Godoy Cruz en sus cartas en el Congreso de Tucumán, y le dice, hay que independizarse, tener pabellón propio, para que esto no sea una guerra civil, sino una guerra de independencia para reafirmar nuestras raíces. Después se verá en qué sistema, él era monárquico, pero bueno, no estaba cerrado a que hubiera una república, pero era monárquico generalmente, o de un gobierno mixto, por así decir. Y entonces emprende contra las intrigas de la logia rivadaviana, pero sí con el apoyo de Pueyrredón, que en esto estuvo bien, y de todos los caudillos del interior, la formación del ejército de los Andes para lograr la independencia de Chile y de Perú, la unidad hispanoamericana. Llega a la entrevista a Guayaquil sin apoyo de Rivadavia, que había llegado de vuelta al gobierno como ministro Martín Rodríguez, y no tiene la apoyo acá, y Bolívar se lo escatima, porque si bien también Bolívar con sus idas y venidas, que después hay que hablar, también fue un libertador en el norte, él quiso terminar la independencia del Alto Perú, Bolivia, y al final se desmembró eso, también por influencia de Rivadavia, porque cuando lo consultan los altoperuanos que querían formar parte de la nueva unidad independiente, que era las Provincias Unidas de Sudamérica, como de Terror Tucumán, libre el 9 de julio de los Borbones y agregado el 19 de julio y de toda dominación extranjera, porque había intrigas adentro del Congreso, cuando los altoperuanos querían seguir formando parte de las Provincias Unidas, Rivadavia se desentiende, que elijan ellos, dice. Y ellos eligieron con la presión de Bolívar,
transformarse en un país independiente que ha sufrido mucho, pese a que era la zona más rica y más culta en aquella época de las provincias donde Saavedra era oriundo de ahí, del Río de la Plata. San Martín, ante esa intriga, fomenta la concordia política con los caudillos, con los generales fieles a él, para independizar a Chile, a Perú, y para que en Argentina haya justamente una concordia y no la discordia que sembraban no los caudillos. Se acusa de anarquía a los caudillos. Los caudillos no eran anarquistas, tenían las provincias ordenadas. La anarquía estaban los directoriales de Buenos Aires que se vendían. Y los caudillos querían ser un país confederado, al cual también San Martín apoya. Entonces también quiere lograr esa concordia política. Por eso dice, nunca desenvainaré mi sable para derramar sangre de hermano. Pero también dice, esta concordia no se logrará que no haya un único partido y que tenga un gobierno, se lo dice a Guido en correspondencia, fuerte, más bien diría despótico, que sepa poner fin a la ira de la anarquía de los disolventes de la patria. Eso era decir lo que fue luego don Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto? Entonces ahí está el aporte libertador y de la concordia política para un bien común hispanoamericano del general San Martín. Otro hombre piadosísimo, como usted lo sabe, le pone el bastón de mando a la Virgen del Carmen. Y bueno, ya era patrona la Virgen de la Merced, que celebramos ayer, era patrona del ejército, pero del ejército de los Andes Libertadores, él le da el bastón a la Virgen del Carmen. Que cierra ese rosario y quiere un nombre de comunión. La patria de Mendoza, decía mi querida Mendoza, mi querido Cuyo, quería vivir retirarse y vivir como agricultor ahí. Y el reglamento de disciplina para su gente decía que Pemare hay que ponerle en mordaza por 2 o 3 días, y si repite la blasfemia, atravesarle la lengua con un fierro caliente. Bueno, menos mal que no estaban ahí la Comisión de Derechos Humanos, porque si no lo iban a San Martín, pobre, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo del otro libertador que tenemos. Y que fíjese, ¿no? Fíjese una cosa, los grandes son Rivadavia combatido, cómo lo calumniaban ante las cortes, el que luchaba contra los aportuguesados. Liniers fusilado por los escoceses. San Martín se tiene que ir a Boulogne-sur-Mer porque Rivadavia, si llegaba a Buenos Aires, corría el riesgo de que la logia rivadaviana lo intentaran matar. No pudo ni siquiera ver morir a su esposa. Y Juan Manuel de Rosas, que vamos a hablar ahora, tuvo que estar exilado. Y para los que dicen, se fue en un buque inglés. ¿Y en qué quiere que se vaya a Europa si eran los únicos buques que andaban? Los ingleses y los franceses, de todos los ingleses. No se va a ir en aerolínea. No se iba a ir en aerolínea argentina. Claro. También San Martín peleó contra los franceses. Claro. Rivadavia San Martín peleó contra los franceses y murió en Boulogne-sur-Mer. No era traidor por eso. Una pregunta, profesor, una pregunta. Sí, Lilia. A Moreno, ¿quién lo manda a matar? ¿Le escucho? La pregunta es, ¿quién lo manda a matar a Moreno? Mire, Moreno, sí. Mire, hay toda una leyenda con ese sentido. No ha habido pruebas de que haya habido muerte o envenenamiento de Moreno, como se dice. Puede haber sido, yo no digo que no, puede haber sido. Yo, lo que me decía un amigo que supo estudiar, que ya falleció lamentablemente, pero él sabía mucho, era un militar que conocía estas cosas, que los viajes en mar producían muchas veces estreñimiento y peritonitis intestinal o algo así, que es posiblemente lo que haya tenido Moreno, ¿cierto? Alguna especie de apendicitis o peritonitis intestinal y así murió, ¿cierto? Hay un libro que yo no lo he leído, pero de su hermano Manuel Moreno, que fue un gran patriota, fue embajador de Rosa en Inglaterra, donde habla de Moreno, y por ahí sería interesante leerlo para ver algunas facetas, ¿no? Porque digo, en esto siempre hay que estudiar y reconocer lo que hay que reconocer, pero no hubo pruebas contundentes de que lo hayan matado, envenenado.
Gracias. Bien, Mira pasamos lo que a don dice- Juan Manuel. Espere. Quería decir algo acá de mi amigo, el ingeniero Castañino, que siempre también lo invitamos De cada San Martín. tanto, dice, en la Gaceta Federal, donde también dicen, bueno, Por supuesto, salvajes unitarios. Bueno, y dice sí. que durante la campaña Tengo un libro libertadora, de él. ¿sí? Ajá. Yo también tengo el de Rosas, Ajá. de él. Sí, y dice que durante la... Bueno, el tipo... Yo tengo soy federal. Ajá. Era el hombre, lo tenían a Rivadavia como el hombre de las luces, el ejemplo de los textos escolares, ¿no es cierto? Bueno, durante la... Sí. Nada que ver, por supuesto. Durante la campaña libertadora de San Martín, dice Castañino, Rivadavia lo boicoteó por todos los medios y falto de apoyo y recursos debió ceder el mando a Oliva, perdiendo de esta forma el Alto Perú, como usted lo dijo. Bueno, retirado el libertador de su chacra de Mendoza, el chacra de Coria, Rivadavia no solo violaba su correspondencia, sino que incluso complotaba contra la vida de San Martín, por lo que éste llega a Buenos Aires de noche, vestido de paisano, etc. Y más abajo dice un autor, Rivadavia era incapaz de lealtad, honestidad, o siquiera buenas maneras en sus relaciones con los hombres que lo rodeaban, con quienes estaba obligado a llevar los negocios de la comunidad. Bueno, y tenía siempre envidia y odio contra los que tenían más éxito que él. Bueno, era un personaje realmente nefasto, ¿no? Peligroso. Vale. Sí, ese es el llamado, inventado por Mitre y otro en La falsa historia, el más grande civil de la Argentina. Hay que ver cuando le hace la reforma religiosa. Sí. Más adelante vamos a hablar de un escrito de Castañeda donde es cómico a la vez cómo le toma el pelo a Rivadavia y lo denuncia, pero fíjese que él, como luego el jefe del Cabildo Eclesiástico, el doctor Medrano, le contesta y lleva a la Cámara de Representantes un documento en contra de la reforma de Rivadavia. Rivadavia en la reforma hasta quería expropiar para el Estado y los intereses personales del grupo oligárquico los hospitales, hospicios de las congregaciones más humildes y caritativas que vivían de la limosna y por siglos, 3, 4 siglos, 2 o 3 siglos, perdón, atendían a los pobres y enfermos en Buenos Aires. Bueno, ¿para qué vamos a hablar? Eso ya estoy comiendo fervorosamente a los que puedan conseguirlo. Sí. Yo lo conseguí hace poco, hacía 20. 30 años lo andaba buscando, ahora un ex alumno me lo acercó, un libro de Atilia Medellín que se llama Proceso al liberalismo argentino. Impagable leerlo. Ahí está todo, las chanchurriadas de los liberales en la historia, en contra de los nuestros. A ver, vamos a Rosa, ¿le parece? ¿Me puede decir el nombre del libro, por favor? ¿El nombre del libro cómo es? Proceso al liberalismo argentino, el libro. Proceso. Sí. Autor. García. Al liberalismo argentino. Atilio García Mellit. Mellit. García Mellit. Perfecto. Un libro recomendado, ¿no? Mellit con L. Eso lo puede conseguir. Sí, se consigue, a lo mejor puede ser un sitio en PDF, sino en librerías antiguas de Buenos Aires. Librería de libros viejos, claro. Libros viejos. Son 500 casi 500 y pico de páginas, pero uno se... Sí, no me acuerdo si ese editorial Plus Ultra o editorial Huemul, bueno, hay que ver, una de esas editoriales se puede conseguir. Yo lo tengo acá, pero no voy a ir a buscarlo. ¿Vamos al restaurador? Vamos al restaurador, sí, señor. Ahí va el libro, mire, ahí está el libro. ¿Está bien así? Sí, está bien. Bueno,
Vamos al restaurador. Restaurador, restaurador de las leyes y del orden público, fue la condecoración que le dieron. Y también podemos decir y de la religión católica, porque ante la impiedad rivadaviana él revaloriza la obra de las parroquias, la obra de las órdenes, etcétera. Vuelve a traer algunos jesuitas, después tiene que expulsarlos porque si algunos se volvieron más bien manejables por los intereses iluministas y extranjeros. Algún día en ese libro de García Messi describe lo que significa el iluminismo como ideología y cómo eran los supuestos ilustrados de acá. Bueno, que en realidad eran tenebrosos. Bueno, entonces Juan Manuel, que restaura eso, hay que leer los escritos de él, las piezas oratorias, que interpreta bien la historia, el famoso discurso la primera vez que se celebra ante las delegaciones extranjeras el 25 de mayo de 1835, la claridad con que escribe el sentido del 25 de mayo, que no es renunciar a nuestra hispanidad, sino perfilar nuestra autonomía para que luego, cuando era insoportable lo que hacían los reyes españoles, independizarnos, es genial. Se le llama restaurador de las leyes porque él restaura las leyes e instituciones vigentes en la hispanidad, pero ahora con el ingrediente de una patria que está independiente. Y que, diría don Juan Manuel, tiene una triple escalera en su obra, en su política exterior, que al decir política del país, porque proyecta nuestra personalidad histórica, sin despreciar la política interna. ¿Qué hace Juan Manuel en la concordia política interna y externamente? Internamente el pacto federal, al cual se adhieren las distintas provincias, diciendo que va a haber constitución si hace falta, no es necesario. Inglaterra ha vivido años sin constitución, solo con la Carta Magna, y ha tenido una permanencia lamentable, pero la ha tenido, sino que los pueblos deben constituirse desde esos municipios a las provincias y al ideal confederativo. Por constitución se entiende la constitución orgánica de la comunidad. Ese es el constitucionalismo social clásico, hispano, romano, greco, romano, católico. Hay veces en leyes orales, tradicionales, hay veces en algunas pequeñas leyes escritas, como fue el Pacto Federal. Lográndose unidad y la pacificación de las provincias, después podría darse, si hace falta, una constitución más amplia. Eso en el orden interno. En el orden interno además hace la campaña del desierto, que no fue exterminadora, sino integradora de los pampas y ranqueles atacados por los chilenos, que aunque también Rosas tolera que algunos mapuches, siempre que estén en el sentido pacífico, se establezcan en Argentina, los integra, algunos pocos, a Calfulcurá, ¿no? Que después, bueno, le hizo una mala jugada a los tehuelches, pero en fin, eso es tema aparte. Logra el bautismo de muchos caciques, rescate de cautivas, que todo el sur esté integrado, evitando la rapiña chilena, los posibles desembarcos de los franceses o ingleses, por eso en grado militar algunos caciques que luego se integraron. Logra una ley de aduana proteccionista y por primera vez desde los Borbones destrozo acá una falsedad de los liberales. La aduana de Buenos Aires estaba radicada en Buenos Aires y en el puerto. Los liberales lo usaron para que sus rentas queden para el municipio y nada más. Algunos reclamaban que se repartieran las rentas. Rosas decía que esas rentas se podían ver la forma de distribuirla y crear otras aduanas cuando el país esté pacificado. Pero mientras, porque vivió en constantes guerras externas e internas y a pesar de todo mantuvo el orden y no se metió en las cuestiones internas de las provincias, la renta de las aduanas y del puerto fueron usadas no para el municipio de Buenos Aires, sino para mantener los conflictos externos y las legaciones diplomáticas, porque él era encargado de relaciones externas por medio del Pacto Federal y luego llamado jefe de la Confederación. O sea que no fueron rentas para Buenos Aires, sino para los gastos nacionales y los ejércitos nacionales. Inclusive el mismo Urquiza, que por ahí
tuvo una época buena de caudillo federal en Entre Ríos, eso, pero después se da vuelta porque triunfó el burgués antes que el caudillo de Urquiza, que por ahí se quejan de esto y lo otro. Rosas le giraba a él letras y depósitos de las aduanas nacionales cuando hubo un bloqueo para que las arcas de Entre Ríos y del litoral no se vinieran abajo. Mientras Urquiza le pagaba sacando clandestinamente el oro hacia la banda oriental. Urquiza para mí es un hombre que tuvo su etapa buena como gobernador, como caudillo, pero después fue un burgués que traicionó. Entonces nos encontramos que Rosas, inclusive hasta en el aspecto económico, logra una economía proteccionista que desarrolla las industrias internas. Y en lo social, digamos, después de la campaña al desierto, él va a lograr, digamos, que las tierras sean ocupadas, respetando el territorio donde estaban los indígenas, tenía pactos con ellos, él iba a veces a tener pactos con los lesguanaces indígenas, la famosa paz de todos los jefes indios, antes de la conquista del desierto, que le hicieron con la ayuda de indios argentinos, inclusive. Él logra consolidar la frontera sur, él logra, aparte de la consolidación de la frontera sur, y que las tierras recuperadas y los cautivos vuelvan a su faro combinadora, si no hubiera sido por los salesianos que salvaron algunos pueblos indios, que hizo Roca, o también mucho de exterminio. Aquí hay una cuestión en la cual esas tierras que quedaron baldías y desocupadas fueron pobladas por los soldados de la conquista y sus suboficiales y oficiales. Una forma realmente terminando con la aborrecible enfiteusis de Rivadavia que prohibía dar en propiedad los territorios fiscales. ¿Por qué? Porque las tierras fiscales eran para Rivadavia garantía hipotecaria de la deuda externa. Rosas la dan propiedad, cosa que no puedan ser expropiadas en la deuda externa. Y bueno, política interior esa, política exterior del restaurador, y ya con esto vamos cerrando, 3 pasos. Primero, la independencia no se negocia. Y como le dice a San Martín cuando lo felicita por su defensa ante Inglaterra y Francia, hemos demostrado que, San Martín dice, se ha demostrado que los americanos no son empanadas que se comen de un bocado. No se negoció ni con Francia, ni con Inglaterra, ni con Brasil, ni con las usurpaciones de Chile, la independencia de lo que fue el antiguo virreinato. Segundo paso en política exterior, lograr por pactos confederativos, no se puede volver atrás de golpe así en la historia, no es bueno, que no se desintegre lo que quedaba del virreinato, sino al contrario, reintegrarlo en pactos confederativos. ¿Con quién? Con Alto Perú, con Paraguay, con la banda oriental, el Partido Blanco de Oribe, de otros grandes orientales. Segundo paso. Y el tercer paso, la unidad hispanoamericana con las otras partes de la dominación española. Bandera que también levanta uno de los últimos caudillos, Felipe de Arera, viva la unión, la unidad americana, ante las invasiones que hay veces de Inglaterra o de los yanquis que le robaron la mitad del territorio a México, etcétera, la unidad americana. Por eso los gobiernos contemporáneos de Rosas, que eran realmente americanos, lo llamaban al restaurador el gran americano. Y además, como ya les dije en otra charla, ustedes saben cuál fue el primer revisionista de la historia nuestra. No fue un hombre, fue un sable, el sable de San Martín. Si San Martín se lo dejó, es porque lo reivindicaba y Rosas no era el canalla que decía, sino que defendió la soberanía. Entonces, todo esto es nuestra, como don Juan Manuel logra, vuelve al principio, igual que los otros próceres, la concordia política, que no es el paraíso en la tierra, pero que es el comienzo de una afirmación de la amistad social que lleva a la justicia y al bien común. Rosas con la Confederación Argentina, Artigas con los pueblos libres, San Martín con la conquista libertadora, Liniers con la defensa ante los ingleses y Hernandaria con la integración del virreinato del Río de la Plata. Bueno,
no tengo más que decir porque si no yo me voy a quedar sin voz. Impresionante, muy bueno. Impresionante. Qué claridad, ¿no? Cualquier consulta. Pensar que Rosa, San Martín se tuvieron que ir del país, ¿no? Artigas. Qué ironía. Y Liniers, todos, sí, todos, sí. Tremendo. Como dijo usted, Ricardo, como dijo usted, así. Esa frase creo que era de Castellani, ¿no? Que dijo que al final a nuestros verdaderos próceres se los sepultan, pero a los falsos próceres se le levantan estatuas, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Pero seguro que ellos tienen la es así, lo que también decía el padre. Y sí, lo que decía el padre Alberto Ezcurra es que no es extraño que en un país haya traidores y cipayos. Lo extraño es que, como en Argentina, se le levanten estatuas y a los verdaderos próceres se las niegue, y encima que a los falsos próceres les rindan homenaje. Esto lo digo para algunos políticos, por ejemplo, que lo llaman tirano a Rosa así públicamente, y que siguen poniendo a los próceres liberales como los grandes héroes, e inclusive se inspiran para hacer reconstrucciones aparentes del país en una figura como Alberdi, que si bien tuvo etapas de pensamiento interesantes, sin embargo, lo que destacan de Alberdi no es lo bueno que él tiene, que es cuando lo reivindica Rosa y lo combate a Mitre, sino que destacan de Alberdi el libro Las Bases, en donde Alberdi decía que la libertad es como una máquina inglesa y que hace falta sangre inglesa para que la maneje. Por eso había que traer ingleses acá como una especie de sementales, digo yo, para que fecunden a nuestras mujeres, no como la fecundaban los criollos y los gauchos. Claro. Ese es el Alberdi, que en las bases también dice, dejad de entrar el capital extranjero, endeudados, eso hace bien. Bueno, a ese se inspiran hoy los políticos, no al proteccionismo y al desarrollo industrial de Rosa y de otros. Una pregunta, usted vislumbra, porque yo dije hace rato que parece que nuestra Argentina tiene un cáncer, una metástasis incurable, a no ser que sea una reacción del pueblo unidos a la Argentina verdadera que heredamos de España antes de Casero, ¿no? ¿No es cierto? ¿Usted vislumbra alguna esperanza desde el punto de vista humano? Exacto. Bueno, a ver, las esperanzas humanas son frágiles, esperanzas de alcanzar la vida. Yo creo que aquí me parece que hay una realidad que ni siquiera tenemos pueblos, tenemos una masa amorfa, que la ha masificado con el colonialismo mental y con los periodistas ensobrados y todos los medios. Ya lo decía Castellani por allá por el 60. ¿Qué es lo que veo? Veo multitudes que van a veces a procesiones religiosas, lo cual no está mal, pero que no tienen ni siquiera a veces la base catequística. Entonces ya había masificaciones y había también una falta hasta de catequesis básicas en nuestro pueblo. Entonces es muy difícil. Aquí hay que trabajar en dos niveles: a nivel popular, con las misiones populares, el catecismo básico, y a nivel de formación intelectual de dirigentes. Las dos cosas a la vez se escurran, ni una ni otra. ¿Por dónde hay que empezar a decir? ¿Por toda la gente o por los dirigentes? Por las dos cosas. Para la gente, la catequesis, las misiones populares, los ejercicios ignacianos, y los dirigentes, la formación intelectual. Y también respondo dos cosas. Una vuelta preguntaron al padre Membiel si había solución. Y el padre Membiel se quedó pensando, dijo, sí, hay una. Y con el dedo señaló una imagen de la Virgen del Luján. Justo le decía yo. Esa es en primer lugar la que va a conducir la restauración. Claro. En los planes de Dios nosotros cooperamos. Sí. Los soldados combatirán, Dios la victoria. Si la Dios, escúcheme, le digo, Dios no nos va a pedir la victoria, sino que combatamos. Y lo que nos va a pedir, a ver cuáles son tus cicatrices. Exactamente. Sabe que coincido totalmente, porque ayer le dije a un muchacho ahí que estaba hablando que la gran salvación va a venir por la Virgen.
por la Virgen, porque así vino Cristo al mundo, por la Virgen. Y en todos los pueblos fue así. Santiago Apóstol, ¿cómo fue que ya estaba desanimado y se le apareció la Virgen apoyada en una columna? Y ahí empezó la salvación, ¿no? La victoria. Por la Virgen Argentina se va a recuperar. Sí. Fátima. Bueno, pero le recuerdo, si Dios joven, yo también confío establecer muy bien lo que él dice, pero le voy a decir 3 cositas. Una que decimos todos los argentinos, hasta le escuchaba a mi padre, mi madre, eso, a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, rezar, sacrificarse, eso, pedir a la Virgen. Pero yo no me puedo sentar en una tribuna a ver que venga el Apocalipsis, que venga Cristo reinante. Claro. Tengo que cooperar. Lo de San Ignacio de Loyola, hacer todo si depende de uno, pero sabiendo que todo depende de Dios, porque también decía San Agustín, Dios que confía sin ti, no te salvará sin ti. Así que, querido amigo joven, reste, pero labure también. Laburen. Sí, las 2 cosas. Pasa que yo digo eso porque está todo tan muerto, pobrecitos los jóvenes atacados en las universidades por los falsos formadores, que lo que hay que hacer es, el milagro por un lado, que los jóvenes reaccionen, para que puedan estudiar, formarse bien, con los libros buenos, porque hay revisionistas que son falsos. Estaban hablando ahí esta mañana un famoso revisionista, entre comillas, revisionista, que decía que el hombre cívico más famoso era Rivadavia, como dijo usted también. Algo así, ¿no? Y bueno, está todo falso. Por todos lados nos atacan. Muchas gracias, Muchas gracias, profesor. En nuestras universidades, Bueno. Vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, a la Virgen de Luján que proteja a nuestra América, a nuestra Argentina. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Dios, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, mis queridos hermanos, permanezca para siempre. Amén. Amén. ¡Viva la Virgen!